Igual tiene que ser a la que la gente, ustedes contarle la historia, olvídense de la cámara. Eso. Me gusta un poco la cámara. Eres una vez. Estamos haciendo la historia de Populosaurio. Tenemos un código de colores. Con verde tenemos los logros. Con celeste las lecciones aprendidas. Con naranjo los cambios en el liderazgo. Con color amarillo pato, cambios de rumbo que han sucedido. Las dificultades con un color ladrillo, me dijeron por acá que se quiera. La reconciliación también con naranjo y los hechos generales que están marcadas con amarillo. En esta historia parte, eras una vez, ¿cierto? Partió por ahí por diciembre del 2012, cuando llegó Andrés y la lucha y... O sea, yo me acuerdo, y me parece interesante mencionarlo, que hubo una reunión entre Manuel Aris y un chiquillo de la Fundación Iguales que querían ponerse de acuerdo en cómo crear acciones conjuntas para poder identificar las características de candidatos y candidatas a las elecciones municipales de aquella época. Y después de esa reunión que era muy técnica respecto a cómo funcionaban las páginas web o qué preguntas tenía el ciudadano que iguales tenía que contestar respecto a temas de igualdad, después la reunión derivó, no me acuerdo bien quiénes eran, me acuerdo de Manuel Ari, me acuerdo de la lucha, me acuerdo de mí, y habían dos personas más que no. De hecho, de Educación 2020. Y que dijimos, ¿qué pasa si convocamos, o qué pasa si transformamos esto en una cuestión más grande y motivamos que los jóvenes salgan y vengan a votar? Eso fue en mayo de 2012, a principios de mayo. Claro. Como, ¿qué tenemos que hacer para que vayan más jóvenes? Porque al final nos miramos las caras y dijimos, somos puros buenos jóvenes. Porque sabemos que hay otros buenos jóvenes también en otras organizaciones. ¿Qué pasa si los empezamos a convocar a algo? Y ahí termina mi introducción. No, y ahí hicimos la franja Los que Sobran. Hicimos la franja Los que Sobran, que fue una campaña de incentivo al voto y que tuvo mucho éxito comunicacional. Y eso fue algo que nos llamó un montón la atención, porque nos juntamos 5 organizaciones, hicimos algo divertido, en el fondo un mensaje serio de una forma divertida. Tuvo más de 60 apariciones en prensa en una semana y casi 500.000 vistas en total todos los videos, y fueron los videos más compartidos en redes sociales por estadística durante 5 días más o menos. Nos dimos cuenta, y eso fue como lo primero, que si nos juntábamos podíamos hacer poder, entre comillas. Teníamos un poder comunicacional, la prensa nos escuchaba, la gente quería dialogar y se entusiasmaba, y eso fue un primer indicio de algo positivo de esa articulación. Por eso es importante mencionarlo. Y después, durante algunos meses estuvimos hablando como conversaciones paralelas de qué puede hacer la franja Los que Sobran en el 2013. En esos caminos iba la conversación. Hay elecciones presidenciales, de qué manera podemos seguir trabajando juntos y hacer algo que impacte. Y de ahí llegó Juanjo. Juanjo, bienvenido. Pasa, por favor. Tienes que pararte. En enero, y me acuerdo patente, un día en la fundación llegó así, y si hacemos como una ENADE de la sociedad civil. Incluso tenía ahí el video para promocionarlo en tu cabeza. Listo. Sí, yo creo que más que nada lo que pasó en enero era que fue el relevar que habían elecciones presidenciales y que al final las organizaciones de la sociedad civil estábamos como meros espectadores de algo donde eran otros los protagonistas, los mismos de siempre. Y el problema fue darse cuenta que en los últimos años los grandes cambios en materia de políticas públicas desde muchos lados, en materia de lo que ha hecho la Fundación Iguales, lo que hizo Educación 2020, lo que ha hecho Fundación para la Superación de la Pobreza, etcétera, TACAL, había venido desde la organización de la sociedad civil. O sea que en los últimos 4 años se había dado vuelta lo que no había ocurrido en 20 en Chile, y los grandes cambios en materia de política pública estaban viniendo desde la organización de la sociedad civil y las propuestas venían desde nosotros. Entonces, ¿cómo podía ser que hubiesen elecciones presidenciales y nosotros fuéramos meros espectadores cuando habíamos sido protagonistas durante 4 años, cuando las marchas habían sido las protagonistas? Y ahí fue como la conversación de cómo construíamos realmente un poder y que nos tomaran en serio. Que no podía ser que al final, después de salir millones a la calle, todo eso se diluyera en los próximos... ¿Qué pasaba si llegaba la concertación, o la nueva mayoría como llegó? ¿Qué iba a pasar después? ¿No íbamos a diluir? ¿No íbamos a ir todos a cargos de gobierno? ¿O todos muchos con un corazoncito medio centroizquierda nos íbamos a inhibir? Entonces, ¿cómo al revés aprovechábamos el 2013 para que estas organizaciones de la sociedad civil fueran aún más fuertes y hincharan más las pelotas en el 2014-2015 durante el gobierno que ahora va a ser de Bachelet? Entonces, después de toda esa discusión que se empezó a dar fue, bueno, hagamos un símbolo de poder, busquemos un simbolismo de poder. Yo me acuerdo que esa era la conversación al principio,
¿Qué símbolo podemos ver? De hecho está acá. Claro, Tratamos la necesidad de mostrar. y el simbolismo de poder que después terminó en algún tipo de fue, oye, que vengan los candidatos presidenciales a hablarnos a nosotros. ¿Cachai? Fue así como lo hacen los empresarios, que desde el año 90, me acuerdo que ese era el discurso, los citan al poder político a rendir cuentas. Súper naif, súper ingenuo nosotros. El presidente inaugura. Claro. Y ahí, yo me acuerdo que ahí como que, no sé qué pasó, pero la cuestión agarró fuerza y de repente estaba la estación Mapocho Pedía y ahí empieza a avanzar y entra Pablo. Está Pablo y está Felipe Joycer también. Sí, Sí, que yo Sí, estoy pero en la Felipe etapa está también- que Juanjo. Yo Entra estaba Pablo. Igual que acá. en la etapa Sí, inicial. porque de las primeras también que... Nosotros teníamos desde Ciudadano Inteligente una deuda, nosotros ya teníamos 3 años y algo como en esta etapa, y nosotros teníamos la deuda de relacionarnos más con nuestros pares, con nuestros socios de la sociedad civil. Habíamos estado trabajando durante los primeros años muy enclaustrados, y teníamos como visión, o más bien como misión, de ponernos al servicio del resto de la sociedad civil en Chile, y de ahí empezó a surgir la idea de cómo desde nuestras plataformas podíamos ponerla a disposición del resto y cómo incorporar las ideas y las propuestas de los demás dentro de nuestras plataformas. Ahí surgieron las conversaciones con Iguales, con Educación 2020 y con varios otros que participaron en esos votos inteligentes. Yo estuve internamente, bueno, con Juanjo ahí, compañeros de conspiraciones varias, viendo cómo nos íbamos a organizar. Yo después desaparecí, de hecho, acá, en febrero, me fui a terminar mi tesis del doctorado, así que volví recién en septiembre, así que me perdí toda esta etapa, aunque aparecían algunas reuniones por ahí, así que me fui enterando y coordinando más bien ahí con el equipo de Ciudad. Acá tenemos a Pablo, Ana y Catalina. Pasen a contar su historia. Pablo, tú vas primero. Lo mío es cortito. Llegó, me acuerdo, Juanjo La Lucha. A los dos ya los conocía de antes, a La Lucha de los tiempos universitarios, cuando éramos jóvenes y libres. A Juanjo un poco más, Seguimos siendo jóvenes. más viejos. Al hacer esta invitación de hacer algo en conjunto, también habíamos ya tenido con Voto Inteligente, porque bueno, hay amigos, el Nono, el Manuel, y habíamos tenido algún tipo de alianza, entonces me pareció una buena invitación. También había un tema institucional de Casa de la Paz de volver un poquito más al centro de lo que es una fundación, a generar bienes públicos, y nos imaginamos siempre que el trabajo en red y en alianza era importante y relevante. Y después yo también igual quería destacar una cosa que pasó también por acá, que fue una reunión en, ¿cómo se llama la fundación el Quinto Poder también. En Quinto Poder. El Quinto Poder. Pasó esa reunión en Quinto Poder, por aquí alguien la había puesto. Es que no sé cómo se llama, así que puse Ricardo Lago. Primera reunión. Lago ahí o Lo importante es cómo. Y en esa reunión, yo creo que ahí salió, claro, hubo varias reuniones, pero ahí salió la cita de cómo consolidar poder. Que yo creo que eso es bien importante. Porque yo quiero dejarle aquí el mensaje a la cámara. Que fue un fracaso. Exactamente, Esa esa reunión fue fue fracaso. un Pero que fracaso. quizás nuestro gran desafío, y todavía la tarea que yo siento que está pendiente ahí, es eso, consolidar poder. Eso. Gracias. Perdón, el fracaso fue la conversación con la Fundación Fue- Democracia y yo Desarrollo. creo que No, el expliquen lo fracaso- que fue eso, porque no todos saben lo que fue esa reunión. Esa reunión fue una reunión donde el Quinto Poder llamó a muchas organizaciones, muchas de las que estaban acá, Corporación Humana, En conjunto con Participa. en conjunto con Participa. Y nos sentamos también a ver qué podíamos hacer, pero nos pusimos a discutir sobre cambio climático, sobre... Empezamos, perdón, cada uno quería imponer su agenda. Hay que ser un tema que me está pensando, yo tengo mala memoria, pero, cada uno empezó a tratar de imponer su agenda dentro de este grupo, ¿cachai? Y obviamente eso terminó en nada, porque quizás a mí, bueno, yo sé que es importante el cambio climático, pero quizás mi pasión no es el cambio. Y para el otro le pasaba lo mismo con materia de transparencia, derechos sexuales, reproductivos, no sé. Entonces, terminó ahí. Y no pudo pasar nada porque había un problema metodológico de cómo buscábamos las cosas comunes. Yo creo que igual rescataría dos cosas. Primero, uno, que fue una reunión bien diversa. Sí.
Pero bueno, con 3 reuniones bien diversas, que sirvieron para hacer igual red. Tengo que anotar algo para eso. La regla. Yo estoy Buenísimo. poniendo que desde el comienzo nadie quiso Y imponer agenda. también quedó la idea de, para mí me quedó bien, ahí sale la frase de consolidar el poder. Lo que tenemos que hacer como sociedad civil es consolidar el poder. O sea, cada uno tiene su micro agenda que persigue con una distinta estrategia, con distintos socios y todo. ¿Cómo hacemos? Encontramos cosas que tengamos comunes para empujar en conjunto. Esa era consolidar el poder. Voy a poner Esa cita yo la dejaría como un buen fruto. Bueno, También yo- la parte negativa de eso era que era una idea como nadie se mueva hasta que estemos todos de acuerdo. Y eso también es complicado, porque te Entonces, frena, malentendido. claro, entonces nadie se comunique con candidatos presidenciales, nadie va a organizar nada todavía porque tenemos que hacerlo todos juntos, pero precisamente como estaba cada uno poniendo su agenda encima, frenaba un poco la capacidad de avanzar. Y mientras tanto, está el equipo que veníamos trabajando desde la franja de los Pisones, con una agenda ya más o menos aceitada, Es que no entonces... alcanzamos a llegar a ese punto. No, No, sí, ya porque tenemos se supone que se... dos o tres reuniones. Sí, pues la Mane Nunca nunca se mandó, compartió Claro, todo con acuerdo. la Mane. para poder partir la De hecho, la discusión. presionamos en el tiempo, manda. ¿Te acuerdas que tú Entonces aquí pusimos... Pero está la idea de que nadie se mueva. Y ahí tuve una mini Sí, pelea. y nadie se movía hasta que... Pregunta, ¿cuánto de lo que han dicho no está anotado ahí? ¿No luchan? ¿No estamos hablando? No, pues no, tiene que estar anotado y después lo hablamos. Porque si no, vamos a perder. Está el video, ¿cierto? Pero no vamos a tener un registro de lo que estamos diciendo. Esas conclusiones tienen que quedar ahí, con lápiz o con Pero papel. el Luchi está detrás tuyo con lápiz y papel. Ahí No, pero ustedes preocúpense de lo que están diciendo, ojo. No es ella la que tiene que encargarse, no es por encargo. Sí, Laura. Que confiamos tanto. No, así no funciona. Esto es colaborativo. Si yo quiero decir que algo se recalque, pues, lo digo y sucede el efecto del fuego artificial. Va, explota y después ¿qué pasa? Se pierde, ¿cierto? En todo caso, las cosas que yo estaba anotando para que se paren han sido cosas que se van ocurriendo en el cambio también, no son como conclusiones. Lo de conservación de poder no lo puse porque lo pongo ahí. Maldita. Ojalá que sea con el color. Sí, pues tiene que ser con el color. Como por ejemplo, que Lo de las agendas. quise poner la agenda. Yo lo puse en la propia. Que de hecho ya está viendo que esos papelitos de ahí como que yo no soy la indicada para contarlo. Pero tú debes contar tu historia y después te invitas a los otros. Cuenta tu historia. Se va a desarmar la cronología, porque ahí hay cosas que no se han hablado que yo todavía no llegaba. Invita entonces a participar. Pues. Invita a participar. Ok. ¿Quién lee los papeles y diga quién viene? A ver, veo varios, o sea, está el tema del financiamiento, está el tema de lo que han estado hablando ahora desordenadamente y no siguiendo las reglas, con el tema de la conciencia ideológica y el que de querer imponer la agenda. Ya, Eso no sé está. si lo acabas de poner. Eso lo puse porque Y hay unos asados creativos que no sé lo que fueron, yo creo que eso me los perdí. eso fueron la comisión. Deberíamos poner aquí un papel. No me como eso, invitaron. Que aquí se Oye, no empezaron estaba. a crear las comisiones de trabajo. En marzo se empiezan a crear. Lo que Comienzan. pasa es que en marzo comienza también una reunión ampliada en donde se integra otro pool de instituciones que pasan de alguna manera Esa actividad como reunión ampliada debería estar puesta ahí. Sí, es que aquí nos pusimos como meta crecer de 8, que éramos, o 7, a 16. Dijimos, dupliquémonos. Y cada uno tiene que invitar a una organización. Perfecto. Y ahí pusimos como criterios generales las cosas que nosotros todos creíamos y compartíamos. Entonces ahí, y ahí se hace esa reunión ampliada y empieza a funcionar las comisiones, distintas comisiones. Y estos fueron los asados creativos, que fueron de la comisión de creatividad, que en el fondo tenía que llegar a hacer un mensaje divertido. Y a Juanjo, que le gusta la parrilla, puso asado creativo, asado creativo. Claro. Tuvimos como 6 asados. ¿Casa cuenta pero de alguna Lo peor era lo de casa al aislado que no pudo venir. manera- porque no había asado, había puro... yo creo que Era muy creativo, era muy creativo. Sí, Ya. excepto los que no fumamos, porque nos quedamos como un poco afuera, pero bueno. Ya, mi historia, no me acuerdo bien de la fecha, pero fue en algún momento como en marzo que yo creo que de hecho fue a raíz de, entiendo, de esta asamblea que decidieron crecer de 8 a 16, que Amnistía Internacional quedó entre las posibles nuevas adiciones. Tuvimos una primera reunión con Juanjo en mi oficina, que me contó de esta historia. Uno de los puntos que me interesó al tiro fue que yo creo que salvo con Acción, yo no había trabajado con ninguna de las organizaciones involucradas, entonces me pareció que era una súper oportunidad para ampliar lazos, ampliar relaciones y etcétera.
Nunca me gustó el nombre, tengo que confesarlo, desde el primer día. Pero bien, está bien, nos embarcamos en esa historia y haciéndome cargo de un papelito mío, una de las primeras cosas en las que yo me vi involucrada fue el tema del acordar un documento con principios, objetivos y normas de gobernanza, de cómo nos íbamos a organizar, que creo que fue un ejercicio súper bueno, lo puse como éxito porque fue increíblemente fácil en ese momento, igual ya llevaban una historia, pero en el fondo entrar a sistematizar entre todos la idea de que lo que queríamos era no imponer ninguna agenda, sino más bien fortalecer la idea de la participación de la sociedad civil como sea la agenda que sea, digamos, y el acordar ciertas maneras de cómo nos íbamos a organizar democráticamente y el trabajo participativo que se iba a hacer. No necesariamente todo funcionó exactamente así, pero como ejercicio, como primera experiencia, creo que fue un éxito y fue bastante más fácil de lo que pudo haber sido en ese sentido. El haber definido valores, principios, objetivos, reglas de convivencia de alguna manera. Y eso quizás fue como lo primero en lo que yo estuve como directamente involucrada en trabajarlo. No, sin duda la incorporación de la Fundación Superación de la Pobreza fue muy similar. A nosotros nos convocó Educación 2020, con quien teníamos un lazo previo. Curiosamente, esta institución, a pesar de que su trabajo es trabajar en red y en comunidad, lo hace hacia otro sector que no necesariamente es esta sociedad civil organizada, con estructuras más grandes. Yo creo que ahí sin duda fue un aporte tremendo para nuestra institución el poder volver a conversar y a sentarse en la mesa a consensuar, lo que no es fácil con otros. Sí me gustaría señalar que en relación a este acuerdo de normas de gobernanza, que sin duda fue un ejercicio importante y bonito, creo que yo todavía no tengo tan claro si logramos el éxito en el papel, sí, pero creo que la claridad no fue suficientemente potente para que nos gobernáramos efectivamente en acuerdo hasta el final. O sea, al menor bache se nos desestructuró aquello. Momento de pánico lo pusiste tú. Claro, de hecho se vincula con papelitos que puse después en la línea de tiempo, y es que tuvimos un momento por ahí por julio que fue de colapso absoluto, que estábamos todos Ya, pero todavía no llegamos por No, pero tiene que ver con esto. Ya, ok. En el fondo que en ese momento fue un éxito. de hecho quizá hay una lección aprendida que debería estar ahí, que no allá, porque que tiene que ver con el que nos propusimos principios y normas muy generales, Celeste. pero no una estrategia de trabajo con Celeste. objetivos y tareas definidas. Eso, Y eso de alguna manera fue lo que en definitiva nos descuajeringó en un momento más claro. Es que está, pero lo puse por acá, entonces tal vez debería estar allá. Bueno, llévalo, tráelo. ¿Cachai? Como esto. Ya, Fran, te toca. Voy. Vamos. Toma, puse reglas de convivencia, Anita, porque hablaste de eso. También te lo cuento la... Ya, Abril. Abril, yo más o menos creo que fue finales de marzo, comienzo de abril, recibí un llamado de la Luchita, de Ciudadano Inteligente, que no conocía a la Luchita, hacía Ciudadano Inteligente, porque teníamos un vínculo con ellos como institución. Y me pide una reunión porque me estaba invitando a participar de esta gran evento que en ese minuto todavía no tenía el nombre. ¿Perdón? ¿No fue Matías Reeves? No, espérate, es que voy a hacer el vínculo. Cuando ella llega y me cuenta de esto por teléfono y después coordinamos una reunión, yo le digo, mira, a mí Matías, yo tuve una reunión en enero con Matías Reeves, y ahí Matías fue el primero que me contó y me dijo, mira, estamos viendo con Ciudadano Inteligente, con Casa de la Paz. Me nombró a estos primeros, digamos, que estuvieron. Y estamos pensando en hacer la nave de la sociedad civil. ¿No? Sí. ¿Qué? En Nazca. Claro. Entonces estábamos pensando en un lugar como Casa Piedra. La idea es un poco lo que relataba Juanjo, ¿no? Es invitar al poder político a que diera cuenta a la sociedad civil. Y yo le dije a una tía, oye, bacán la idea, digamos, pero ¿qué sociedad civil? ¿Qué organizaciones? ¿A cuándo? ¿Dónde? Tantas cosas que empiezan a preguntarse automáticamente, por lo menos yo, cuando ocurren este tipo de invitaciones.
Y cuando llega la lucha, que ya es mucho más concreto, ya hay un poquito más de avance, piensen que fue en abril, ya habían tenido varias reuniones, varios asados creativos, por lo tanto había un poquito más de idea. Ocurre algo que es bien impresionante. La lucha me relata durante esa reunión lo que debiera ser el video de promoción de esta actividad en abril. Y relata el mismo video que hicimos y que todos con uno, que es el de Ñeco, ¿no? Que fue el primero que fue el primero. Entonces ella me dice, mira, esto va a ser adentro un ascensor y va a haber un tema, va a haber así, y va a haber una música que es como de Odisea 2001. Y yo la escuché, yo vi por supuesto en su relato la imagen. Entonces cuando nos presentaron el video en julio completo, era lo que ya había visto en abril. Hago mención a eso porque en el fondo yo una de las cosas que valoro de esta historia es cómo se fue produciendo una construcción como pasito a pasito, ¿no? Que algunas cosas se mantuvieron durante el tiempo. Que ahí está mencionado como dificultad, que yo creo que fue una de las que también estuvo en esa batalla, digamos, que eran nuestras diferencias de lenguaje y las diferencias metodológicas. Y muchas veces hablamos de lo pragmático y de lo estratégico. Yo soy de otra generación, cuando delante Andrés dice, y estábamos aquí, nos dimos cuenta que éramos súper jóvenes, que éramos una vez, yo le digo a Jorge, y dijeron, oye, vamos a tener que imitar a los más viejos de la ONG. Yo pensé que esa era la segunda parte de tu frase, no fue, afortunadamente. Pero comenzó desde abril en adelante, también se suma un grupo de ONGs, por así decirlo, o de personas que trabajamos en la ONG, que traíamos otra historia, ¿no? Que veníamos más de los movimientos más antiguos, del retorno a la democracia, y nos enfrentamos a trabajar con un grupo de gente mucho más joven que nosotros, con otro tipo de organización de ONG, que era súper distinta, más rápida, más súper tecnológica, todo era webis, todo era redes. Entonces, había cosas que, por lo menos a mí, me costaba ir avanzando con esa rapidez, y sentíamos mucho, y en esto me acuerdo que representaban, no sé, la humana, ponte tú, la Carola, muchas veces lo planteó, ¿no? Tenemos que reflexionar, la Anita, tenemos que pensar esta cuestión más, hay una discusión política que dar, y sentíamos que íbamos como caballo de carrera, ¿no? Porque teníamos que llegar, y decíamos, no, mira, hay que mirar esta cuestión desde... Yo creo que ahí se produjeron, que finalmente revienta en algún momento, así como, ¿no? Y esta cuestión, eso está, entonces... Yo creo además que lo de la definición de prioridad, otra cosa, lo puse por aquí yo, que esto, lo de la gobernabilidad, cuando yo ingreso... Felipe y Jorge Martínez acá al que ya estamos pasando a mayo. Hay como 5 comisiones, una de estratégica, la otra técnica, la otra de contenido, la de comunicaciones, la de finanzas, la política, y llegó un minuto en que eran tantas, que era además la misma gente que daba vueltas por las comisiones, porque no eran todos, ¿no? Y se toma la decisión de reorganizar un poquito y se crea como una secretaría técnica. Un comité ejecutivo. El comité ejecutivo que empezó a sesionar semana a semana, sí. Y que ayudó muchísimo, yo creo, en ordenar, por lo menos la cosa operativa. Y cada 15 minutos tu WhatsApp. Secretaría técnica, ¿cómo se llama? Comité ejecutivo. Oye, Agustín, ¿puedo agregar una cosa que Sí. nos estamos acá? Alrededor de marzo, yo lo puse acá como un éxito, encontramos voluntades de financiamiento. Creo que es súper importante que nos dimos que en enero se nos ocurrió hacer un evento para agosto y había que financiarlo y costaba $80.000 por lo menos hacer Populosaurio, y había que encontrar financiamiento, y en marzo empezamos a tener las primeras reuniones y nos dimos cuenta que había voluntad de financiar no solo un evento, sino que había mucha voluntad de financiar el concepto de articulación y la búsqueda de diálogo entre la sociedad civil y el Estado. Y en mayo tuvimos la primera reunión con la Unión Europea. Sí. En términos del relato, de las prioridades, las interpretaciones políticas, las metodologías de trabajo, hay un grupo que quería avanzar, que quería tomar decisiones, y que en el fondo los que habían sido elegidos como representantes en una comisión podían avanzar y tenían esas atribuciones.
otros decían no, que se tenía que volver de nuevo a toda la base y se tenía que votar. Entonces, habían distintas lógicas de metodología de trabajo y también de lenguaje que hacían que las cosas fueran más desafiantes, pero más difíciles. ¿Quién me permite seguir avanzando con los meses? Porque acá estamos... Sí. ¿Ya? En mayo está Felipe también acá. En mayo, sí. En mayo se sumó la Fundación Tacal, también con una mirada de nosotros querer abrirnos un poco a la sociedad civil. Estábamos muy encerrados como fundación y quisimos dar este paso y también, es decir, yo me comuniqué con Ciudadano Inteligente, con Manuel Ariz, y él dice, ya habla con la lucha, tuve la típica reunión con la lucha, donde también me mostró el video. La típica reunión con la lucha. También nos lo relató. También nos lo relató, también hizo el power, etc. Y después de esa reunión, es decir, yo empecé a ir a reuniones y ya estaba resuelto un poco, es decir, yo encontré excelente que estuviera este documento, porque quizás ustedes no se dan cuenta, pero ustedes se relacionaban ya con una claridad. Uno decía, yo quiero levantar la mano, la lucha ya explicaba lo de la taza, de vaciar la taza. Decía, había una dinámica, por lo menos de las reuniones, que hablaba de una cosa que puse más adelante, que es la capacidad que tuvimos de respetarnos, aunque fuera una fundación grande, chica, mediana, con una instancia democrática, participativa, de respeto. Por mucho que hubiera estos discursos distintos, ese conflicto yo creo que lo vivimos bien. Sí, yo creo que logramos dialogar en algún minuto. Quizá hubo conflictos quizá yo no me di cuenta, pero yo creo que se pudo convivir con eso. No es una cuestión que haya restado. Eso, ahí me sumí yo. No sé si... ¿Y Mira, tú? nosotros Sí, dale. estamos como un poquito antes, Corporación Opción, un poquito antes porque había una relación más bien de amistad profesional en el área de comunicaciones nuestra con la lucha y nos invitan y qué sé yo. Ahora entramos a un espacio en el que descubrimos un grupo de ONG súper diversa, con personas súper diversas, pero con mucha capacidad de diálogo, más allá del hecho de que algunos dominaran más la palabra, la manejaran más, lo que nos pareció, a mí por lo menos me pareció súper legítimo, dada la trayectoria que venía. Si nosotros éramos un poquito como aparecidos en el asunto y correspondía que mantuviéramos cierta compostura al respecto. Ahora, lo que sí era para nosotros relevante, ¿por qué estar ahí? Nosotros veníamos desde fines del 2011 en una pelea muy dura con el gobierno por 2 proyectos de ley, protección y la división del Sename, y estábamos en un tira y afloja muy fuerte. Entonces nos parecía relevante tener más espacios donde estar presentes. A ver, ¿cómo decirlo? De alguna manera era un grupo de instituciones que tenían llegada a medios, que tenían capacidad de estar, por chicas o grandes que fuesen, y ese solo hecho para nosotros era importante. Es decir, saber que Opción, que estaba debatiendo con el ministro Burne, que estaba discutiendo con el ministro Lavín, etcétera, etcétera, sobre determinados temas, podía estar ahí y eso le llegara al oído al gobierno, nos parecía interesante. Que estábamos en distintos espacios y que por ende nuestras opiniones no eran solo nuestras opiniones, de alguna manera era una red más amplia incluso que las ONGs de infancia que estaban presentes. Es por ahí por donde entramos y por donde nos fuimos instalando. Una cosa que nos pareció también súper importante, esta lógica, dado lo que nos había costado a nosotros armar esta articulación con ONGs para el debate que teníamos con el gobierno, encontrar un equipo que en realidad estaba mucho más centrado en el hacer que en los grandes conceptos, que en definir muchas cosas, que definir programas, planes. No, querían hacer, había como un foco, un objetivo, y eso para nosotros era súper relevante, porque es lo que al cabo de la otra articulación con otras ONG, lo que hemos aprendido allí es que eso es más importante que cualquier otra cosa. Es decir, tener un cierto foco y hacer. Después vendrán los conceptos y iremos armando en la medida de lo que se pueda hacer desde la diversidad de cada uno. Ya, vamos pasando a junio, porque junio tiene varios elementos que conversar. Hay todos los que quieran meter la cuchara. Bueno, está Andrea aparece también. Ya, Agustín, yo también. Yo tengo re poco decir que fue una coordinación que hubo para ir del Open Space en julio. Pero, ¿quién me quiere aportar de...? Pero yo llegué en julio. ¿Ya? Yo te quiero decir algo sobre esto. Dale. Puse un éxito, Finlandia nos quiso financiar, que igual fue algo súper inédito y que nos empezó a mostrar que esto era un evento que desde fuera ya se estaba haciendo conocido y habían expectativas. ¿Te acordás, Frank, que nos escribía? Además, Finlandia nos contacta, me llega a mí Sí, un correo exacto. que dice, sabemos que ustedes están organizando, que hay 17 organizaciones, estamos interesados en financiar. Ellos nos buscaron, que no da una cosa que no pasó nunca, nos sobraron $8.000 de nuestros fondos, no, 8.000 euros de nuestros fondos de cooperación, se los queremos entregar a ustedes, nosotros vamos para la cámara estos días. Pero, y eso Hay que dejar constancia de que todavía no lo entregan, eso sí. No, pero se está en proceso, estamos con los informes narrativos financieros, todo. Pero la Unión Europea le contó, entonces un hecho que ya
fuera de nuestro círculo de 17 organizaciones ya se sabía que íbamos a hacer esto, ya habían expectativas y seguían las voluntades de aportar y ayudar. Entonces yo puse ese post-it ahí. No sé si, ¿cómo se llama? En mayo la llegada, o sea, al menos cuando yo empecé a participar de las reuniones, que coincide con la llegada de Acción, pero también coincide con las reuniones de la Unión Europea. Sí. Porque, bueno, ahí tú sabes más porque Loreto estaba más a caballo en esa época. Yo llegué en abril a Acción y ella me contó de esta iniciativa y me dijo que Acción estaba participando en contenido y en otra parte que no me acuerdo, en otra comisión, y que también estaban tratando de ser puente Acción para las reuniones con la Unión Europea. Porque nos juntamos con la Unión Europea, les planteamos en mayo, con la Fran, les planteamos el proyecto, les gustó, la Unión Europea tiene muchos plazos y como todos saben, los procesos de postulación son bastante largos y fuera de plazo, fuera de periodo, fuera de todo, accedieron a ver cómo podían ayudarnos a financiar y justo ya se había sumado, hacía muy poco tiempo se había sumado Acción y Acción ya era una organización que estaba ingresada como contraparte de la Unión Europea, entonces estábamos haciendo las gestiones paralelas, que Humanas pudiera ser nuestra contraparte con la Embajada de Finlandia para poder recibir el financiamiento y que Acción fuera la contraparte con la Unión Europea para poder recibir el financiamiento. Ya. ¿Quién me ayuda acá a narrar todos estos papelitos? A ver, es que aquí Hay mucho que decir. Yo llegué en julio. Pero junio nos saltamos junio. No, pues tal vez en junio. Andrés. Los que fueron poniendo... Acá, los que participaron en junio, todos los que metieron la cuchara en junio. Sí, en junio lanzamos la campaña comunicacional, la primera. Sí, yo pondría que en junio tenemos una primera dosis de realidad cuando nos juntamos con Cecilia Morel, con Chepito y otros. Y Cecilia Morel nos mandó a guardar, el buen chileno. Nos dijo, ¿y usted cree que el presidente va a ir? Sí, dijo yo el presidente. Primera cosa, y ese es un tema que tenemos problemas en Chile, lo primero que dijo al presidente lo van a tirar el huevo. Lo van a chiflar. Lo van a chiflar de tirar el huevo, o sea, es un miedo. Lo primero que demuestra es miedo de la organización a la sociedad civil, que yo creo que es un tema para hacernos cargo. Para contextualizar, fuimos a invitar al presidente a través de la primera dama y su gabinete, que nos recibieron. Y la reacción fue, pero si lo van a pifiar, ¿cómo va a ir el presidente? Exactamente. Va a perder el 30% de apoyo. Claro. También lanzamos, Juanjo, la campaña comunicacional. Dijo bajar el porcentaje que tanto nos ha costado Sí, lograr. sí. No, sí lo dijo. No dijo no. Lanzamos la campaña comunicacional y en todos los medios se planteó como que se iba a hacer, más que el primer encuentro de la sociedad civil organizada, era el primer debate presidencial en caras de hacia la ciudadanía. Ese fue como el titular que más se posicionó a nivel de medios. Un tema que quisiera mencionarlo porque no lo hicimos. Sí. Y aquí nos dimos cuenta también otra cosa, que había 9 candidatos, que era imposible hacer un debate porque eran 9 candidatos, que no querían hacer debate ni siquiera televisado, ni siquiera en la tele, ni nada. ¿Fue? No, pero en julio ya nos dimos cuenta que no había debate. Pero estamos en junio, Juanjo. No, en julio hicimos la cuestión completa, pero ya veníamos... Lo veníamos conversando, pero en julio que estábamos grabando todavía y dijimos... Y en junio nos empezamos a dar cuenta de eso, que no íbamos a poder tener debate, porque ya más tampoco nos estaban pescando mucho. Hicimos tuvimos un cambio de programa en el contenido. Teníamos un programa súper establecido desde marzo, la comisión de contenido, y alrededor de junio lo cambiamos. Cambiamos de 3 paneles en la mañana a 2 paneles, pero varias cosas que como que teníamos algo súper hecho y lo borramos. Hicimos la charla participación con Pancho Estés, que lo puse como un éxito porque había búsqueda de conocimiento y ir perfeccionándonos en el tema de la participación, que era lo que estábamos viendo. Anunciamos el moderator, también yo lo puse como dificultad, ¿verdad? No fracaso, obstáculos, porque lo anunciamos en la prensa y generamos una expectativa de hacer un debate desde la ciudadanía, donde todas las preguntas fueran hechas desde la ciudadanía. Se hicieron preguntas, de hecho, y nunca hicimos ese debate ciudadano. ¿Quién quiere sumarse? ¿Dificultades, invitación? ¿Quiénes pusieron estas cosas? No, yo me sumo acá. Bueno, nosotros veníamos también de las franjas que sobran, pero mi participación ahí era re poquito, entonces por eso me puse más acá. Que además también el techo venía un poco de antes, pero la relación la llevaba Gonzalo, que ya no estaba. Y entonces el mono. Y yo llegué acá cuando ya estábamos pensando en la campaña, y tuvimos un par de reuniones, estuvimos trabajando con Porta, pensando en cómo íbamos a comunicar, cómo íbamos como a calentar el ambiente para Populusaurio. Y bueno, también ahí está el Diego abriendo el ascensor, pensando en nombre, a qué personajes podíamos incluir para desarrollar esto.
Y nada, pues de ahí salió ya a concretarlo el Power abriendo el ascensor y todo eso. Yo creo que yo voy a ser un poco majadera en un solo punto, prometo, porque creo que es crucial resolverlo hasta el final de la jornada y que explican, yo creo que gran parte también de los papelitos rojos y que tiene que ver con cómo nuestras diferencias en los tonos y en las formas de establecer comunicación hacia afuera, fundamentalmente, es como lo que antecede todo este ciclo caótico al interior de esta gran organización compuesta por todos nosotros. Yo creo que eso no lo terminamos de resolver, sí en la práctica, pero no en el fondo, en el sentido de tomar decisiones de cómo vamos a interpelar al resto cuando el presidente dice, o la primera dama, ¿para qué? Que le tiren huevos. Bueno, nosotros de alguna manera igual le tiramos huevos porque no fue. Quiero decir que algo de razón en la sospecha hay, y hay algo de lo que nos tenemos que hacer cargo, porque si no vamos a volver a como juntar las líneas editoriales o buscar una línea editorial que nos acomode a todos, o que el que no se acomode tenga la posibilidad de entonces. Oye, acá hay un montón de rojo, ya como que desde finales de junio hasta comienzos de julio se fijan como que entramos en el momento de la crisis. Yo aquí puse dificultad en llegar a acuerdos entre organizaciones, como que encontramos un punto en que nos teníamos que, también está de la mano con difícil relación con los comandos y con que nos dimos cuenta que no tenemos poder. Un poco, yo creo que esas tres cosas empezamos a darnos cuenta que los planes que desde un comienzo teníamos de generar debate, de que los comandos tenían que respondernos, que el presidente tenía que ir, que nosotros éramos un poder social y teníamos que demostrarlo, como que yo siento que justo por esta parte se empezó a combinar y que nos empezamos a dar cuenta que no era tan así, que era bastante idílica nuestra suposición. Empezamos a tener diferencias internamente, por ejemplo, en el momento de tomar decisiones, si es que vamos a cambiar el hecho de que vengan los candidatos. Fue cuando también por la misma fecha cambiamos el que no tengamos debate, que vengan los representantes, los encargados programáticos de los comandos, y específicamente tuvimos un conflicto porque en el comando de la HLE nos propusieron a la encargada de participación y no al encargado programático, y ahí tuvimos un quiebre importante, vía mail, no se acuerdan, todo el día, unas discusiones bien acaloradas, de si estábamos dispuestos a transar o no transar el hecho de que nos estuvieran mandando a una persona, siendo que nosotros estábamos invitando a otra. Y ahí fue un momento de crisis que supimos, en el fondo, porque teníamos que resolverlo, lo resolvimos vía acuerdo, vía votación, pero fue un momento como, ahí empezó el pánico, como que de ahí hasta agosto hubo muchos momentos de quiebre, de dificultad de acuerdo, y que nos dimos cuenta que había distintas formas también de abordar los problemas, quería decir que también uno de los problemas que hemos tenido es que nos juntamos muchas organizaciones y es difícil quererse entre organizaciones, uno se quiere entre personas, y una de las cosas que nos faltó más es justamente juntar. No tuvimos muchos espacios de trabajo, pero tuvimos pocos espacios de convivencia, de abrazarnos, de querernos, de reírnos, de tomarnos una piscola, ¿cachai? Yo siento que eso claramente afectó, porque con los que habíamos tenido más oportunidad, más asados creativos, claramente no era el mismo nivel de tensión que con quienes la verdad que no habíamos tenido esa oportunidad. Entonces yo creo que es un aprendizaje para el crecimiento que tenga Populosaurio, que tiene que ser un crecimiento orgánico donde cuando deseamos crecer, las relaciones humanas tienen que ir primero a que no tenemos que ingresar organizaciones, sino que tenemos que ingresar personas que se sumen a este grupo, y esa cuestión es clave para no... Y yo creo que pasa también por lo que decías tú, Fran, o sea, y que al final fue la gran riqueza. La acción no puede no ir acompañada de reflexión, ni la reflexión sirve de nada si toma 3 años de reflexión y no hay acción, porque hoy día las cosas van muy rápido. Entonces,
también esa es una gran fortaleza, en el sentido de que nos sumamos algunos que quizás podemos ser 90% acción y 10% reflexión, con otros que quizás, estoy haciendo una caricatura, con quizás otros que son 90% reflexión, 10% acción y logramos tener yo creo que fortalece este grupo. Claro, y más encima yo creo que se daba, no sé si está escrito, que parte de las discusiones que teníamos era que algunos echaban de menos la reflexión, que se había dado mucho acá también, como que había un periodo previo de reflexión, pero solo de algunos, obviamente, y entonces, al no ser un momento de reflexión ampliado, había una disonancia de alguna manera. Aquí, yo creo que te apuesto que esta fue la Ana la que puso necesidad de volver a los objetivos, ¿o no? Obvio que sí. Que en el fondo, en este momento de colapso, una de las lecciones aprendidas fue, en mitad de las peleas, alguien dijo, recordemos qué es lo que nos planteamos desde el comienzo. Y yo creo que en este proceso de acá, en el momento de tener que ejecutar y decir, tenemos 6 meses para parar una cuestión enorme, se nos fueron olvidando los objetivos y fuimos cayendo en la acción, efectivamente. Y en el hecho, no hemos puesto nada relacionado al hecho de que somos 17 organizaciones que estaban en su tiempo libre como organizaciones, sacando adelante Populusaurio, no una organización que se llama Populusaurio. Yo un poco en eso estaba pensando con el papelito de colapso, que está entre los rojitos allá abajo. Como fuera de agenda. O sea, claro, sí, finalmente, o sea, por lo menos para nosotros, que nos sumamos en marzo, que nos dicen, hay un evento en agosto que es gigantesco, que no tenemos muy claro cómo hacer, no sabemos si está financiado, pero lo tenemos que hacer el 8 de agosto, o sea, como sea, porque si no, no hay lugar. Y eso. Entonces, y la verdad es que todos lo subimos porque nos entusiasmamos, porque nos gusta la idea, porque el millón de razones. Pero es lo que dice la lucha, lo estamos haciendo, entre comillas, en nuestro tiempo libre. Que seamos honestos, no tenemos. O sea, todas nuestras organizaciones ya tenían una agenda súper copada para el año. Y yo creo que parte de las diferencias, o sea, 2 reflexiones ahí. Uno, las diferencias que mencionaban de estilos, de formas de comunicación, de opinión, son normales. Está bien tener esos conflictos, pero cuando a eso le suman el nivel de estrés, de apuro, de sobrecarga, de cansancio que teníamos en ese minuto, es mucho más difícil resolverlas bien. Es más posible que haya un conflicto en mal sentido, digamos. Y segunda reflexión, y que lo puse en las lecciones aprendidas del final, pero trasciende todo, es que si nos volvemos a embarcar en algo de este tamaño, tiene que empezar a planificarse con mucha más anticipación. Porque si algo que he aprendido en Amnistía es que el trabajo colaborativo es más lento. Y tiene que ser más lento, porque de otra manera no funciona bien. Porque si no empieza a pasar que alguien se toma el mando para poder acelerar las cosas y el resto se siente pasado a llevar y empiezan los problemas. Entonces hay que pensarlo con mucha más anticipación de lo que se hizo en esta pasada. ¿Lo pusiste como lecciones aprendidas? Al final está ya. Organizar como también puede hablar. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el trabajo colaborativo... Sí. No, creo que el trabajo colaborativo puede ser mucho más rápido, al revés. Debe ser mucho más rápido. Lo que pasa es que el generar lenguaje común es el problema. Ese es tu planteamiento. Es que ese es el punto, que finalmente ese es el tiempo que no nos dimos, ese es el tiempo que no tuvimos. Entonces lo que necesitamos son soluciones al problema de generar lenguaje común. Ese es el problema. Metodologías ágiles. Que no es solo lenguaje, el lenguaje y confianza. Sí, pero eso se genera logrando éxitos rápidamente. Yo creo que... Pero insisto, yo creo que, o sea, el tema del volver a los objetivos, de que no porque definimos un proceso de reflexión al inicio, eso está resuelto para todo el proceso. Pero por supuesto. Eso es algo que hay que destinarle un tiempo y que es quizás lo que requiere más tiempo. Una vez que eso está claro, lo demás fluye. Pero ese es lo que es lento, lo que requiere tiempo, lo que requiere invertir, lo que requiere espacio. Bueno, no, quería... Se levanta la mano, uno se acerca y habla. Sí, porque para decir aquí tú te sumás, negrito, sí. Mira. Bueno, pero respecto primero de lo que decías tú, yo creo que hay trabajo colaborativo y trabajo colaborativo. O sea, yo creo que hay trabajo colaborativo que puede ser más rápido, que es, por ejemplo, cuando hay una metodología que puedes generar rapidez en el diseño de conversaciones, para generar planes y acciones. Pero cuando está involucrado, yo creo... El poder, la política, el poder enfrentar procesos que son más gruesos, creo que efectivamente ahí hay dificultades que son de otro orden y que uno siempre la resuelve a tiempo. Yo cuando entré esto ya estaba armado, más o menos, me pareció el tema de inclusión, porque la declaración de inclusión así racional era súper explícita y buena onda, pero cuando uno entra, no es tan fácil incluirse donde ya hay un lenguaje estructurado, donde hay compromiso hecho, donde hay dinámicas y también donde hay relaciones personales. Uno tiende a ser conservador, a decir, chuta, ya no
no puedo meterme con un estilo así como de ya, hay que hacer esto, porque como que para eso hay que generar una confianza previa. Evidentemente a esta altura es difícil porque ya está agosto al lado, entonces porque uno observaba que estaban todos metidos ante la angustia que venía, entonces tampoco era llegar y decir, oye, hagamos asado los fines de semana, no calzado, ¿sí? Pero es un tema, o sea, el tema de cómo se genera inclusión, porque aquí se ha dicho meter a otra gente hacia adelante, eso implica varias cosas, la generación de confianza. Yo cuando me metí precisamente lo que vi en la primera asamblea fue el traspaso desde esta conciencia como de autopercepción de poder, de capacidad, que se empezaba como a diluir de a poco, así como... Pero a pesar de que ya era julio, o junio, todavía había una resistencia así, no, sigamos, ¿cómo los presionamos? No, incluso me acuerdo de haber escuchado, mandémosle una señal, así como que si no, como una amenaza, así, porque si... Y yo creo que había como en eso, muy tardíamente, una como de no como cacharse que no iba a suceder, o sea, como que... O sea, y en ese diagnóstico, y uno como miraba, yo como entré y miro esto, decía ya, o sea, bueno, hay que darle, pero también había algo un poco claro, o sea que había tantos antecedentes, o sea, en 2011, qué sé yo, 200.000 cabros a la semana en la calle, igual el sistema institucional no reaccionaba durante 7 meses. O sea, es bien duro. Entonces, pretender, digamos, de que rente uno, así, no, mire, no van a reaccionar y van a decir... Pero oye, somos lectores. Yo quiero decir algo ahí con ese tema, pero que también es un aprendizaje, que es que al final tenemos que tomar esas decisiones igual colectivamente. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que le decía a la lucha en mayo, junio, no, imposible que haya debate. Imposible. No, va a haber debate. Teníamos unas discusiones. Unas discusiones tremendas, y me acuerdo que le decía lo mismo a Matías, y al final, claramente yo estaba equivocado, porque por más que yo dijera no va a haber debate, y es imposible que haya debate, si esa comprensión no es colectiva, de que todos en un momento nos juntamos y comprendemos, no iba, obviamente uno podría decir que soberbio, después de la guerra somos todos generales, pero efectivamente fue algo que ocurrió, o sea, decir, oye, no va a haber debate, hasta que en algún momento, no me acuerdo quiénes se sentaron, porque yo no estuve. El día que se sentaron otros, el día que se bajó Longueira, dijimos, cagamos. Y estábamos grabando con Daniel Muñoz, de hecho, el comercial de él vestido como candidato, que iba a ser súper potente, que él le hacía un llamado a la ciudadanía a exigirle a los candidatos que fueran al debate. Y él era el candidato ciudadano, se nos ocurrió antes que haga grande. Y ahí, ese día... Ahora, lo que yo veo que a lo mejor, o sea, yo no tuve todo el proceso, etcétera, a lo mejor la revisión es, para ver en toda la historia, es ver qué tipo de conversaciones, por ejemplo, de diagnóstico, y cuántos son, y qué hay que considerar, porque a lo mejor habían varias cosas, no sé, ningún programa, no había programas de nada, no solamente para Participación Ciudadana, eso se presentaba en octubre. Es decir, muchos candidatos, el candidato a Chile, se estaban negando a ir a debates, es decir, a todos los debates. Eso eran hechos que estaban ahí. De Participación Ciudadana no existía programa. Es decir, que era exactamente lo que se quería conversar. Entonces, ¿cómo tú, o sea, uno podría pensar, digamos, va a haber una conversación sobre esto cuando no tiene? Y además de eso, yo tengo otra sensación, que fue la que se me generó. Estamos repitiendo el tema. Perdón. Ya, la última, entonces solamente. Ya, vamos. A finales de julio. Claro, así como Forrest Gump. Bueno, y por eso perdimos la guerra de Vietnam. Oye, aquí yo puse un hecho que es heavy, que no sé si yo creo que nadie se acuerda, pero a finales de julio tuvimos certeza del financiamiento. Teníamos el lugar reservado, todo el mundo inscrito, todo hecho, y a finales de julio la Unión Europea nos confirmó cuánto nos estaban dando, que era como el 80% de todo el evento. Así que eso es un tema igual... Hay otra cosa que yo creo que tenía que ver con lo de las agendas, que por ejemplo, propias. Las agendas propias, ¿no? No privilegiar, que la ventaja fue no privilegiar las agendas propias. Eso parte como una declaración súper interesante, súper consensuada, pero de un consenso, para mi gusto, ficticio. Porque al momento de lo que hubo, cuando había que definir nombre, había que definir quiénes se subían al panel, había que definir qué tema, en el tema de participación ciudadana íbamos a privilegiar, aparecieron todas las agendas.
Y eso fue súper difícil de resolver. No está, lo voy a tener que agregar. Ponlo como Sí, en dificultad. pero está aquí y fue súper evidente porque nos costó mucho llegar a acuerdo, por ejemplo, de quién iba a representar las distintas temáticas en los paneles, ¿no? Entonces, y eso significó que solo una semana antes de Populusaurio tuviéramos programa. Antes no teníamos. Ahora yo quiero hacer quiero contrapesar un poco esa opinión, porque también fui parte de esa complejidad en decidir los temas de la discusión, que pasó otra cosa que también no es tan formal, que tiene que ver con que esa primera definición de valores y principios, que también en un inicio nos llevó a decir, con estas organizaciones podemos y con estas no, porque hay unas que no compartían los principios de igualdad, y tuvimos que decir, si no compartes los principios de igualdad de derecho, no puedes estar en el espíritu populusaurio. Finalmente nos lleva, y lo puse acá yo, a una acción pública que me parece que es muy importante mencionar, que tiene que ver con la primera presentación de un lienzo populusaurio en una marcha ciudadana, que fue la Marcha por la Igualdad, donde Populusaurio se suma, por ende se suman todas las organizaciones a la igualdad, así lo entendimos nosotros, y salimos con un cartel que decía Populusaurio en agosto, también como que, si bien en lo formal costó mucho, porque es mucho más, hay que ser mucho más preciso a la hora de levantar las voces, pero cuando tenemos que consensuar generalidades en un espacio público, fuimos capaces de levantar la voz con un solo cartel. Entonces también hay como dos lecturas, creo. Continuamos, estamos llegando a julio y agosto ya. Sí, no, sí, ya estamos llegando a agosto, porque aquí empieza el trabajo en conjunto los jueves. Y solo un tema de julio, cuando entré, que era esto de la dificultad, ¿a quién invitábamos? Porque también nos dimos cuenta que yo creo que tampoco estamos invitando a nuestras mismas fundaciones, a nuestra propia gente. Es decir, era igualdad invitada, pero no sabíamos si iban a llegar todos los que eran parte de igualdad, o la superación de la pobreza, no sabíamos si iban a llegar todos los que habían hecho servicio país, o TACAL, no sabíamos si iban a llegar todos los discapacitados. Yo creo que era una cuestión mucho más... era una discusión que la tuvimos y que fue importante y que yo creo que para adelante nos va a servir, porque yo creo que sí tenemos más poder del que tienen las fundaciones. Es decir, el techo tiene un poder gigante, no solo por ser 120 personas contratadas, 3.000 voluntarios, porque representan a 30.000 familias en situación de campamento, que sí pueden salir a la calle y que sí pueden decirle algo presidente. Aquí yo me voy a colgar de lo que tú dijiste, Chipito, y puse una tarjeta de dificultad que decía dificultad la convocatoria, entre paréntesis, logísticamente. No sé si se acuerdan, hay un montón de cosas que van saliendo acá en la historia, pero lo difícil que era que todos convocáramos. En el fondo, Matías Azul llevaba un registro exacto de cuántas invitaciones había enviado qué organización. Y recuerdo la base de datos fue una locura. Sí. No, y en el fondo era el registro no solo de la gente que se inscribía, sino de a quiénes y a cuántos estábamos convocando cada organización. Y obviamente veíamos, hay algunas organizaciones que tienen más poder de convocatoria, tienen mayores bases de datos, de socios, de voluntarios, etcétera, otras que tienen menos, pero que había mucha dificultad en el proceso de chiquillos, pónganse las pilas, convoquen, si no llega gente, esto no existe. Incluso nos tocó armar un Excel donde estaban las invitaciones o los contactos con cada candidato o candidata. Y también es muy difícil que todos transparentaran la información que tenían de contacto con los candidatos. Oye, y ahí hay que uno de los problemas también grandes que tuvimos, que fue justamente alguna alegaban que unas organizaciones no hacían nada, otras hacían poco, otras hacían demasiado. Nadie está puesto ahí. Y yo creo que eso fue un aprendizaje también, que al final, y tiene que ver de nuevo con las confianzas, hasta qué punto nosotros confiamos en el otro. O sea, eso fue lo que aprendí. Me acuerdo, porque no sé por qué me llama uno, me llama otro que alegaba que... ¿No está? Sí, por ahí está. Pero ahí te lo muestro. No, tienes que mover, ahorita voy a mostrarlo. Entonces, claro, uno de los aprendizajes es que al final, si no hay confianza, es súper difícil avanzar porque uno tiene que confiar que el que no está haciendo mucho porque no puede hacer mucho. Porque no tiene la capacidad, porque no tiene el número de gente, porque no tiene la plata, etcétera. O sea, yo creo que es propio de todo, tiene que haber ciertos mínimos, pero yo creo que uno no puede exigir que todos demos lo mismo, porque claramente no tenemos la cantidad de gente que tiene un techo, no tenemos la cantidad no tenemos tipos que se puedan colgar de una estatua con arneses como Greenpeace, ¿cachai? Cada uno tiene sus fortalezas. Pero eso significa entonces que ahí hay una lección aprendida. Sí, claro. Lección aprendida. Explicitar con qué me voy a poner en esto. Eso nunca lo hicimos explícitamente. Suponíamos que Techo ponía voluntarios, suponíamos que Greenpeace se iba a poner con un arnés colgando del caballo no sé dónde, suponíamos que Iguales iba a sacar también a sus voluntarios, suponíamos que... Porque aquí alguien puso, no todos participan con la misma fuerza.
Y yo creo que está bien eso, o sea, y se pone yo creo que está bien, y yo lo que puse fue cada uno hace su mejor esfuerzo, o sea... Sí, pero acompañado de lo que dice Fran, porque incluso no solo tenía que ver, a veces creo yo, con que las otras instituciones supusiésemos cosas de otros, sino que a veces las mismas instituciones suponíamos que podíamos poner más de lo que realmente terminamos aportando, y eso no debe pasar. Eso sí que no debe pasar. Quedan 5 minutos para cerrar, así que Continuamos. vamos a agosto. Entonces estamos en agosto. Comando sin programa, coordinación espacio abierto, trabajo en conjunto Webis, ya eso como un éxito, fue bien bueno eso. Lecciones aprendidas, generar tiempo de crear confianza, queremos más. Lección aprendida. Querernos más. Ah, Querernos querernos, no más. queremos. Lo dijo... Perdón. Dificultades, diversidad de visiones, intereses y diálogos de fondo, problema en la línea editorial entre las instituciones. Hicimos un evento un jueves, lo que hizo que fuera gente que trabajaba en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, y finalmente no estábamos convocando a los estudiantes, a gente que trabajara en oficina, y tuvimos un problema el hecho de hacerlo un jueves. Aquí alguien puso no incluir regiones. Ojo que a mí me gustaría destacar que desde el comienzo siempre se quiso destinar mucho presupuesto a traer gente de regiones, sabiendo que era una dificultad a alojar. Fue una dificultad incluirla. Y fue una de las principales dificultades fue el financiamiento. O sea, con suerte pudimos financiar Populusaurio, el evento, el sonido. Entonces, pero yo lo puse como más allá de solamente el hecho de llevarlo a la estación Mapocho, como en el general. Y yo sé que esto es una cosa que está recién empezando y todo, pero de alguna forma no creo que solo las instituciones que estamos acá sean las instituciones de Chile. Supone que esto es como participativo nacional, es Chile, no es Santiago. Solamente lo pongo ahí porque es una dificultad. No, sí, es una dificultad, si nos falta... Que nos va a dificultar mucho rato porque es difícil, pero yo lo tendré en cuenta. Las vocerías fueron una dificultad, habían distintas vocerías, de hecho yo escuché opiniones diferentes de distintos voceros y contradictorias en prensa, eso fue un tema, importante ponerlo como dificultad. Las personas hicieron preguntas en el moderador y quedaron preguntas que no pudieron ser respondidas por los candidatos finalmente. El mismo día de Populusaurio había alegría en la articulación, habían distintos espacios de participación, tanto la feria como los paneles, como la cabina, como el moderador. Asistencia de 2000 personas, lo logramos, concha tu madre, que puso eso. La feria, el espacio abierto, como cosas que se destacan. Dificultad, o sea, lecciones aprendidas, no todo es posible. Los que pusieron esto quizás quieren venir a agregar. Sí, por favor. Sí, sería bueno. Póngalo, yo estoy estamos cansados para un último esfuerzo. Que no está puesto, pero yo creo que era necesario hacer Populusaurio. Después de que lo hicimos, o sea, a mí me pareció, yo le he contado mucho, el de una señora que se había venido de Paine, de Talagante, que estaba en cama, con neumonía, no sé qué tenía. Y fue estación Mapocho. No, pero es que quizás no a todos se lo he explicado, pero la señora había visto por la tele, y ella era dirigente de una organización social, y llegó solo a dar las gracias, punto. Llegó, dijo, necesito hablar con la organización, quiero darle las gracias porque la organización de la sociedad civil no tenemos dónde. Punto. Estaba con neumonía y se fue a meter a estación Mapocho en agosto. Sí, y se fue. ¿Ah, tú la conocías? No, se falta, estamos acá. Quiero mencionar un donante que... Y otros casos de organizaciones que cuando se fue... Oye, igual me parece súper mala onda comparar con... No, lo testimonial, cuando intentas... Oye, durante el evento, y solamente me menciono a lo que pasó durante para pasar al después, y quiero rescatarlo y acentuarlo con fuerza, que tiene que ver con el espíritu voluntariado de voluntarias y voluntarios que estuvieron dispuestos a ponerse la camiseta, así han estado en el proceso previo, o sea, confiaron plenamente en estas instituciones para ponerse ese traje naranjo y estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche desmontando. Hubo gente que se quedó hasta las 3 de la mañana. Y ese tema, a nivel institucional incluso, merece rescatarlo porque a nosotros nos pasó que muchos voluntarios y voluntarias de la Fundación Iguales dijeron: ustedes están apostando también por la participación ciudadana, por la transparencia, por la convocatoria, por hacer esta cuestión más transversal, creemos mucho más en esta institución. Continuamos, ¿cachai? Como se mezclaron discursos finalmente. Como lecciones aprendidas aquí, y aquí reitero a todos los que quieran venir a defender sus post-its y a profundizar en sus post-its, estoy haciendo como... lo estoy leyendo porque estoy acá.
¿Cómo faltan los organizadores? Los que Expláyate. hicieron toda la logística. Los productores. Sí, estaban invitados y no sé qué horas dijeron que iban a ir. Dijeron que iban a ir. Están puestos ahí que son Claro. Pero, Juanjo, si tú crees que falta algo, póngalo pues. Hay que. Lecciones aprendidas, no todo es posible, era necesario, eventos masivos deben ser un sábado, deben ser en verano, seminarios y foros no funcionan, alguien puso, todo el mismo plano. Me imagino que aquí la persona que puso eso quería decir que el espacio abierto y la feria competían con los paneles, ¿o no? ¿Algo así? No lo puse yo, pero a propósito de eso, yo creo que fuimos, tratando de ser innovadores, fuimos súper conservadores. Hicimos más de lo mismo, un panel latero, como se hace en todos los seminarios a los que uno va y se aburre, físicamente en altura, con una distancia enorme con la gente que estaba, habían imágenes simbólicas súper fuertes al inicio. Y de hecho siempre dijimos que no queríamos un escenario. No sé por qué al final la de hecho, ahí justamente lo que estaba viendo yo. Yo recuerdo haber conversado con Pablo Vilos, que estamos coorganizando el Open Space, y nos quedamos mirando, porque nos costó mucho que nos dieran el pase. Porque el gallo que estaba cantando, que quería cantar, y decía, Luchita, por favor, corta de hecho, me tuve que agarrar a mocha con el gallo después. No, o sea, lo que pasa, era como su oportunidad, se famoso, ¿cachai? Y dije, o sea, ¿qué onda? O sea, y de hecho, Pablo me dijo, para pausadito, que dice, ¿no? Y dice, mira, aquí está el viejo mundo, y nosotros queremos abrir, que nos deja crecer al nuevo mundo. El nuevo mundo que era participativo, que era el mundo de la feria, que era el mundo que todos colaboran, y partimos la Open Space una hora después. Y mucha gente se fue, de hecho, porque pucha, no partía. Pero yo creo que esa lucha en realidad era necesaria, o sea, era mostrar la realidad de lo que estamos acostumbrados, lo tradicional, lo vertical, con este modelo horizontal que era representado por el Open Space y por la feria. Y que funcionó bastante bien, o sea, claro, siempre es mejorable. Pero yo creo que esa contraposición también nos debe decir hacia dónde debemos apuntar un nuevo populasario, qué tipo de filosofía de gestión debe tener, que cuando hay alguien que tome la voz, ¿cómo lo debe hacer para que no sea desde arriba, sino que sea desde el lado? Este post-it lo pusiste en septiembre, paneles vertical y el Open Space es horizontal. ¿Lo ponemos en agosto? Sí, de hecho que está al lado del Open Space. Pero ahí está, pero en el fondo, ya, claro. Sí, ahí, perfecto. No improvisar, tener agenda, lección aprendida, el trabajo articulado de ONG diversas, jornada de evaluación, todo eso como lecciones aprendidas. Fuimos muy conservadores en el panel, puso la Fran. Buena aceptación y participación en Populusaurio como un logro. En septiembre, buena onda y buena voluntad en todo el proceso, apoyo esto como logro. Yo aquí puse apoyo en redes y campañas, que no sé si se fijaron, pero después de eso empezamos a apoyarnos permanentemente en todas nuestras causas y agendas personales a través de las redes sociales, ya como un hecho, como chiquillos, por favor, estamos haciendo esto, apóyennos. Y ahí se empezó a consolidar una red, y empezamos como a pensar el futuro de esta red, así como algo ya un poco más hecho. También tuvimos una visión crítica de nosotros mismos, establecimos un contacto permanente. De hecho, a los que estaban en el WhatsApp del comité ejecutivo, me acuerdo que el mismo día del usuario cuando terminó, Azul mandó un WhatsApp. Este WhatsApp ya no es necesario, este grupo ya no es necesario, pero deberíamos mantenerlo como algo permanente, como que ya esto da para largo. La idea de poder en la gente. ¿Qué puso esto? ¿Cómo logro? Puse eso, la idea de poder. Como dice, éxito de Populusaurio, que se instaló, a lo menos en el grupo, que el poder está en la gente. Que eso nos parece evidente, pero no es tan evidente. Que se instaló la idea del poder. Se instaló la idea del poder en la gente, y que eso es lo relevante, y eso es Populusaurio. Ese es el foco de Populusaurio. Y por tanto, va más allá del grupo de ONG. Pero ese grupo de ONG es un aporte a eso. Es parte de un proceso que es más vasto que solo ese grupo de ONG. Son un instrumento en el fondo de esa posibilidad. Yo creo que eso es lo bonito que tiene el Populusaurio. Eso no era tan evidente, digo. No, yo creo que no lo es. Aquí en septiembre se instauró, hay una dificultad que sale debate televisivo. ¿Quién puso eso? ¿Como el tema de la pregunta o que el debate de Anatel fue una dificultad? ¿Qué? El tema de la pregunta, en realidad. Pero expláyate. ¿Cuál fue? ¿Por qué pusiste esa...? Que íbamos a traspasar a CNN, ¿te acuerdas que estuviste en reuniones? Que era como el plan
como que se fue diluyendo También. después, se fue El plan B. desarmando. Bueno, de hecho también lo puse como cambio también de visión, cambio de rumbo hubo con ese tema específicamente, no de toda la organización. Porque al final después no, que vamos a hacer esto otro, como que hubo cambios, se fue moviendo, Claro, o sea, se fue diluyendo un poco. Tuvimos que no hacer el debate y había que cerrar el proceso y la única solución que resultó fue hacer una pregunta a los candidatos por CNN. Eso fue, y eso lo pusiste como una dificultad. Lo puse como una dificultad que yo creo que se dio como una especie de, digamos, de tensión, entre comillas, cuando discutíamos a través de la lista, y lo otro lo puse como un cambio de rumbo, porque hubo un cambio. Sí, claro, no. Sí, de hecho aquí pusimos el cambio, ¿Y o se sea, hizo elimina la de base. pregunta en CNN? Se hizo la pregunta, la pasaron, se hizo el video, pero si le mandamos todos los mails, pues le mandamos el video de la pregunta, la entrevista de CNN. Lo que no se hizo, que no sé por qué no pasó y no me contestó el editor general de CNN, era que no mostraron nunca las respuestas de los candidatos, siendo que ese mismo día nos dijeron desde CNN que estaban todos los candidatos respondidos, creo que faltaba uno, y no era Bachelet, era un candidato chico, todos habían respondido. Porque nunca hicimos el cierre. Fue muy raro, y ese día, y al día siguiente yo me metí a CNN online a ver todos los videos del día anterior, así a buscar dónde estaban las respuestas, porque teníamos que registrar y circular y socializar por red, por todas las respuestas de los candidatos. Y nunca lo mostraron. Y le pregunté 2 o 3 veces, llamé a Cristian, que es el editor general de CNN, que siempre me responde el WhatsApp, y dije, Cristian, oye, ¿cuándo lo van a pasar? Así como, no me respondió, y después, pero ¿y qué pasó? Y nunca nadie nos supo responder, no sabe, porque estamos listos, vamos a tirar hoy día. Y de hecho fue idea de CNN, ellos nos plantearon el tema de ellos ir con el móvil a sacarle la respuesta a los candidatos. Entonces yo lo puse acá en octubre como una dificultad. CNN no pasó respuesta de candidatos, y porque en el fondo se hicieron las gestiones, tercerizamos la responsabilidad, un poco nos dijeron nosotros nos encargamos, nosotros somos un medio de comunicación, nosotros vamos a sacar la pregunta. De hecho CNN estaba un poco picado con una de las candidatas, porque era el único medio al que no le habían dado una entrevista, entonces ellos querían ir a sacar la respuesta. Y no sabemos por qué, a lo mejor vino la orden de arriba, no tenemos idea cómo, pero misteriosamente las respuestas de los candidatos no las pasaron, siendo que estaban. Y habían hecho la gestión de móvil de ir. Pero estaba en el riesgo de poner en manos de un tercero la gestión de la última parte. Pero ahí hay una debilidad. Pregunta, ¿es algo nuevo o una elección? Lo que pasa es que creo que nos falta para cerrar. No, yo estaba leyendo acá, aprendizaje, sin organización no hay incidencia real y es difícil la continuidad. El amarillo que era, cambio de rumbo, no hay debate y hay video. Lección aprendida, crear un mecanismo de resolución de conflicto. Y después en octubre tenemos cambio, estrategia de debate, pero eso fue entre septiembre y octubre. Alianza con CNN, la pregunta, lo puse primero como un logro, como la alianza, nosotros lo hacemos, ustedes son bacanes, tienen poder, nosotros los ayudamos, y después, como dificultad, CNN no pasa la respuesta. Aquí hubo un tema con la Unión Europea, no lo pusimos, pero la dificultad que le planteamos a la Unión Europea, esto es lo que nosotros planteamos como solución para debate, y ellos dijeron, eso no es el escenario que nosotros estábamos esperando, así que no vamos a apoyar. Eso fue un tema que no lo pusimos, no sé si alguien lo quiere escribir de repente en un papelito. Y después, como logro, ánimo colectivo, buen ánimo constante, que estén todos acá hoy. ¿Quién puso eso? Yo. Sí. Y gobierno colectivo, cambio en el liderazgo y la dirección de organizaciones. Imagino que eso es necesidad de hacer un gobierno colectivo. Como gobernabilidad, lo que habíamos hablado, ¿no? Como necesidad de gobernabilidad, ¿o no? Y cerramos, eso es. No sé si alguien quiere... O sea, hicimos una alianza con ellos. Cuando uno hace alianza con un otro, hay mutuas responsabilidades. Entonces, me parece que yo creo que en eso fallamos, y el cerrar el proceso también vinculado a por ejemplo, que tú digas, oye, ¿qué pasó? Yo creo que esa cuestión es súper fuerte también, porque no todos recibieron, a lo mejor el mail se mandó, a lo mejor el video se mandó, pero... La pregunta sí, la respuesta no tenía idea. Claro, pero ojo, nadie preguntó qué pasó con la respuesta. No, por eso yo hablo de nadie mandó un mail preguntando, oye, ¿qué pasó con la respuesta? Porque ese era uno de los objetivos de hacer todo esto, era la pregunta a los candidatos, y finalmente perdimos el objetivo. Entonces,